La matriz que se va a presentar a continuación es la de posición estratégica y evaluación de la acción. Esta matriz cuenta con 4 cuadrantes que van a situar una estrategia como agresiva, conservadora, defensiva o competitiva. Esto nos va a determinar si la estrategia va a ser apta para nuestra organización o no. Se representa visualmente mediante 2 ejes que crean 4 cuadrantes, de los cuales 2 corresponden a ambiente interno, que es fuerza financiera y ventaja competitiva, y el contexto externo, que es la estabilidad del ambiente y fuerza de la industria. Según esta herramienta, estos 4 criterios van a determinar la posición estratégica de una organización. La dirección que se asocia a cada concepto va a indicar qué tipo de estrategia ha de seguir la empresa. Cuando el vector direccional señala la característica conservador, se puede interpretar que la organización necesita no tomar demasiados riesgos y quedarse dentro de su zona de confort, es decir, emplear sus habilidades más elementales. Si encontramos el vector direccional señalando el cuadrante defensivo, deduciremos que la empresa debe hacer un esfuerzo por mejorar sus debilidades y mantenerse alejada de las amenazas que vienen de fuera. Y por último, cuando la dirección del vector apunta a competitivo, podemos extraer estrategias como la integración horizontal bidireccional o la internación y desarrollo en el mercado y en el producto. Existen 6 pasos para la elaboración de esta matriz. El primero, tenemos que elegir algunas variables que contemplen los 4 factores: fuerza financiera, ventaja competitiva, estabilidad del ambiente y fuerza de la industria. El segundo paso, se asocia un valor numérico de una escala del 1 al 6, siendo el 1 la puntuación más baja y el 6 la más alta, a las variables que hemos seleccionado como fuerza financiera y fuerza de la industria. Tras esto, se asocia un valor numérico de una escala de -1 a -6, siendo el -1 lo más alto y el -6 lo más bajo a las variables que hemos designado, que son la ventaja competitiva y estabilidad del ambiente. El paso 3, se tiene que extraer la medida de los valores de los 4 factores. Se suman los valores de las variables de cada dimensión y luego se divide entre la cantidad de variables de cada una de ellas. El cuarto paso, se refleja los valores medios de los 4 factores, FF, VC, EA y FI, en el eje que corresponda de la matriz. El quinto paso, se realiza la suma de los valores de la eje X y se anota en X, y después la suma de los valores del eje y esto se anota la intersección de 2 ejes, X y Y. Y finalmente, en el último paso, se traza una línea del origen de la matriz por el nuevo punto X y Y. Esta dirección nos indicará cuál de las estrategias es para nuestra organización: agresiva, competitiva, defensiva o conservadora. Posición estratégica interna. El objetivo es elaborar el diagnóstico interno de la empresa para determinar su posición estratégica. El mejor reflejo es medir su fortaleza financiera, puesto que de esto depende de cómo va a sobrevivir ante los cambios del entorno. Se divide en 2 elementos que son fuerzas financieras y ventaja competitiva. En la primera tabla se tienen los datos del primer elemento. Para calcular esta se debe asociar los valores numéricos de una escala del 1 al 6, siendo que el 1 es la puntuación más baja y el número 6 la más alta. A la variable que hemos seleccionado se representa con las letras FF. Los factores que se utilizarán en esta serán los siguientes: nivel de endeudamiento corto plazo, rotación de cartera 60 días, rotación de inventario 90 días, posicionamiento de los productos en el sector, flujo de efectivo, que se los dieron los siguientes números: 4, 2, 5, 3, 4, 3. Esto nos dio un total de 23. Sobre 6 es igual a 2.6. El número 23 se refiere a la suma de los valores numéricos que se les dio a cada factor. El número 6 son los 6 factores
que se marcan en la tabla. En la siguiente tabla, que corresponde a la ventaja competitiva, en esta se debe asociar los valores numéricos de una escala del -1 al -6, siendo que el -1 es más alto y el -6 el más bajo. Las variables que hemos designado es la ventaja competitiva, que ya sabemos que se representa con la letra BC. Los factores que se utilizarán serán ubicación de la empresa con fuerzas de ventas propia, procedimientos de producción estables y constantes y garantizados, estar al día con los nuevos productos que salen al mercado. Periódicamente realiza un estudio de mercado para saber en qué está la competencia y cuáles son las últimas tendencias con el fin de que la empresa no se quede rezagada. Lealtad de los clientes, conocimiento tecnológico, que se les dio un valor numérico de -3, -4, -1, -1, -5, -3. Esto nos dio un total de -17 sobre 6 es igual a -2.83, que ya antes se mencionó que el número -17 es el valor que se le dio a cada factor y el -6 son los 6 factores que se muestran en la tabla. Posición estratégica externa. El poder o influencia que tenga el sector sobre los grupos de interés, stakeholders, para negociar como gremio, entre otras, ventajas impositivas, menores precios en adquisición de materias primas, importación de nuevas tecnologías, etc. Determinan el potencial de crecimiento y de generación de utilidades. Estos elementos constituyen la denominada fuerza industrial, pero la fuerza industrial no es solamente lo que determina la posición estratégica externa, sino que hay otros aspectos que influyen como la devaluación, la inflación, la elasticidad de la demanda y la variación de esta última. La unión de la fuerza industrial y la estabilidad del ambiente determinan la posición estratégica externa. En la posición estratégica externa encontramos la estabilidad del ambiente, en abreviatura EA, que aquí entran los puntos de escala de precios de productos del competidor, barreras para entrar en el mercado de alta inversión de capital, exigencia de estándares de calidad altos y la variabilidad de la demanda, la presión competitiva y la escala de precios de productos del competidor. En la fuerza de la industria, en abreviatura FI, con signo positivo, existen los puntos de entrada de nuevas empresas al sector, la liquidez que pueda tener la competencia para acceder a las materias primas, procesos de producción modernos, rápidos y novedosos, de igual manera aprovechamiento de recursos, dinamismo financiero y la facilidad para entrar en el mercado de productividad, aprovechando de la capacidad. Aquí pues sacamos un total y ese total lo dividimos entre los puntos antes mencionados. Entre 6, negativo, que sería la fuerza competitiva del ambiente y la fuerza de la industria. Ambos se dividen entre 6, uno positivo y uno negativo. Es un total del que nos da y lo único que nosotros tenemos que hacer es sumarlo con lo interno, que sería la ventaja competitiva y la otra sería la fuerza financiera. Y así es como sacamos el total del vector antes mencionado. De acuerdo con el resultado obtenido, se observa que la empresa Imperio es una empresa que en producción es fuerte, lo que le ha permitido obtener ventajas competitivas importantes en el sector de las artes gráficas donde se desempeña. Por lo tanto, las estrategias a seguir deben ser de tipo intensivo, como por ejemplo el manejo del portafolio de productos que posee la empresa acorde a las necesidades de los clientes, ocupar el liderazgo en el mercado en todas las líneas de producción, una fuerte estrategia financiera que le permite el apalancamiento para el futuro. En el escenario agresivo, se tiene por sentado que la empresa debe consolidar una fuerza orientada al mercadeo.
La organización se encuentra sólida en el aspecto financiero, logrando ventajas competitivas importantes en una industria creciente y estable. También en una posición excelente para utilizar sus fortalezas internas con el propósito de aprovechar las oportunidades externas. De esta forma, se tiene la posibilidad de penetrar en el mercado, desarrollar en el mercado, integrarse verticalmente y diversificarse en conglomerados. Adicionalmente, se debe considerar lo expuesto por Michel Porter y otros autores, quienes argumentan que los costos inferiores a la competencia, es decir, la eficiencia en los procesos internos y el valor que represente para los consumidores el producto o servicio expresado en términos de calidad, diseño, precio, servicio postventa, etcétera, constituyen lo que se conoce como ventaja competitiva. En otras palabras, si una empresa quiere incrementar su ventaja competitiva, debe aumentar la eficiencia de sus procesos y añadir valor a su producto.